Bien, genial. Bueno, muchas gracias por su asistencia, por haberse inscrito a esta actividad en conjunto entre Chile Necesita ESI, la Escuela Transdisciplinaria en Sexualidad y la Red Docente Feminista. Este es un webinar que se llama Hacia la ESI en Chile, aprendizajes y reflexiones de la experiencia argentina. Desde ya agradecemos a nuestras tres invitadas expositoras de muy buena disposición y también de muy buena calidad. Yo creo que van a estar sus intervenciones, así que muchas gracias. Y contarles un poquito, chiques, cómo va a ser el formato de esto. Tenemos 1 hora y media. Em, Está diseñado para que cada intervención de nuestras invitadas dure media hora. Primero son unos 15 minutos donde van a exponer sobre el tópico que se les fue asignado, relativo a la ESI en Argentina, claramente. Y la segunda mitad de sus últimos 15 minutos va a ser una conversación con alguien del equipo donde podamos ir sacando aprendizajes y desafíos para lo que viene respecto a la educación sexual integral en Chile, sobre todo en estos tiempos, ¿no? Donde hay una contraofensiva antiderechos que también nos hace quizás más aún latente la necesidad de unirnos y sacar mejores estrategias para poder afrontarlas. Así que eso, parto yo. Tengo el honor de, en este primer bloque, presentar a Graciela Morgade. Ella es vicedecana de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires y también es ex subsecretaria de Participación y Democratización Educativa del Ministerio de Educación de la Nación. Así que le damos la bienvenida a Graciela y te presento con el título inicial desde el 2006. ¿Cómo fue que Argentina conquistó la ESI? Bueno, hola, hola, gracias por la invitación. Una gran alegría poder seguir conversando. Coincidimos en que Chile necesita ESI, pero Argentina en este momento también necesita defender a la ESI, ¿no? Así que todas estas actividades nos fortalecen. Bueno, la ESI fue votada como ley en el año 2006, pero siempre decimos, la ESI tiene una prehistoria. Y una historia que desde el 2006 en adelante también produjo muchos avances y inclusive nuevas preguntas, ¿no? Pero ¿qué pasó en el año 2006? ¿No? Yo siempre pienso, como para ser clara, ¿no? En así como en un esquema de vectores, ¿no? De factores, ¿no? Y yo creo que para que saliera la ESI, por lo menos podemos marcar tres vectores digo, de poder, de construcción de poder, ¿no? Por un lado, la militancia feminista, diría, también la militancia LGTBIQ+, que en aquel momento no era tan poderosa en relación con la ESI, pero sí en relación con el campo de los feminismos, de la disidencia, un factor muy dinamizador, ¿no? El movimiento LGTBIQ+, para los feminismos en Argentina. Pero quiero decir, la militancia de los movimientos feministas y LGTBIQ+, ¿no? Eso sería un vector. Ahora vuelvo. Después, otro vector, creo, por supuesto, fue el político en el sentido más clásico, ¿no? Eh, legisladoras, legisladores, pero sobre todo mujeres en el Congreso de la Nación, y una decisión política del Ejecutivo, en ese momento el presidente era Néstor Kirchner. Y ahí también tenemos que marcar como un vector la decisión política, ¿no? Y otro vector, que es lo que podríamos llamar, y acá yo estoy, acá mismo estoy en la Facultad de Filosofía y Letras, y un poco tiene que ver con mi propia historia, que es la acumulación de investigaciones, la acumulación académica, ¿no? Que en cierta medida lo podríamos poner como el brazo académico de los feminismos. Hubo muchas discusiones hace muchas décadas con esto, pero en todo caso lo marcaría como una acumulación de lo que hoy llamamos las pedagogías críticas feministas, ¿no? Que van llegando a también el abordaje de las formas en que la educación reproduce las desigualdades desde la perspectiva sexogenérica, ¿no? Entonces, decía, la militancia social, política, la militancia, la política formal,
la militancia y la academia como factores que convergen. Y un contexto, porque pensemos en el año, en realidad Argentina en el año 2006 venía de algunas frustraciones, eso siempre le digo a las amigas chilenas, hemos tenido frustraciones. Por ejemplo, en el año 2002 entró en vigencia en el 2003, se votó una ley de salud integral, salud reproductiva y procreación responsable, así se llamaba, que tenía dos grandes capítulos, ¿no? Uno que tenía que ver con el área de salud y otro que tenía que ver con el área de educación. ¿Por qué? En realidad veníamos de la pandemia del SIDA, ¿no? Veníamos de la pandemia del SIDA y veníamos también de muchas campañas que hacían, que evidenciaban que si bien se hablaba de los preservativos y de inclusive la doble protección que los preservativos implican, también por supuesto había políticas donde se distribuían estos medios de la doble barrera, se veía que por más que los chicos, las chicas, sobre todo los chicos, conocían el uso de preservativos y los tenían disponibles, había una parte que era una parte dura, una parte cultural, que se veía que estaba todavía resistiéndose a algo y que básicamente tenía que ver con lo que llamamos las relaciones de género, ¿no? El poder, las feminidades, las masculinidades, qué significan las relaciones sexuales, coitales en la juventud. Quiero decir, eh, hay algo ahí de que las políticas públicas reconocieron que estaba faltando algo. Y una ley que hablaba de salud y hablaba de educación. Bueno, quiero decirles que el sistema educativo miraba olímpicamente para otro lado, inclusive en el mismo gobierno del que estoy hablando, que después termina promoviendo la votación de la ley. O sea, miraban para otro lado porque el sistema educativo mucho, gracias, no le gustaba tematizar, problematizar las cuestiones de sexualidades en las aulas. Entonces, bueno, con ese contexto, muchas presiones, presiones de los movimientos, presiones políticas, proyectos de ley que se habían presentado, en el año 2006 se da una coyuntura en que el presidente Kirchner le pide inclusive a su ministro Daniel Filmus que impulse una ley, la Ley de Educación Sexual Integral, que no había presentado el Ejecutivo en particular. O sea, no había sido el Ejecutivo en el sentido de Néstor Kirchner, digamos, tampoco Filmus. Había sido presentado por un grupo de mujeres. Y en eso también ha habido una cierta tradición de transversalidad en el trabajo entre diputadas, que de hecho es lo que permitió que muchos años más tarde se vote la interrupción voluntaria del embarazo, ¿no? La transversalidad. Quiero decir, voy haciendo digresiones. Algunas de las personas que votaron eso hoy se olvidaron, hacen como que no lo votaron, porque también son las coyunturas políticas, ¿no? Vuelvo. Entonces, la presión de las diputadas, los proyectos que existían, la presión del área de salud diciendo, hey, educación, tienen que hacer algo, y el movimiento feminista procurando un salto adelante para sacar a la sexualidad, por un lado, del orden de lo moral, porque de sexualidad muchas veces se hablaba con el silencio, o se hablaba con la represión, y del orden de lo que hoy llamamos biológico y médico, que es pensar a la sexualidad meramente como órganos sexuales, genitalidad. Había un gran desafío teórico y político que era que la sexualidad pudiera salir de las catacumbas, o por lo menos no salir porque siempre estuvo ahí, sino ser visibilizada y al mismo tiempo, por supuesto, salir del orden de la prevención del discurso biomédico para poder alojar a lo que es la ESI en Argentina, que es nuestra gran bandera, que es que la integralidad implica, por supuesto, una materialidad, y eso tiene que ver con la biología, pero también implica la subjetividad y afectos, y también está básicamente construida en un marco histórico, social, político, que marca los límites de lo que se puede y no se puede, ¿no? Esas definiciones de la
femineidad, la masculinidad, y dentro de un marco ético que es la ética de los derechos humanos, ¿no? La ética del respeto profundo por los derechos de las personas, su identidad, formas de vida diversas, etc. Quiero decirles también a las compañeras, compañeros y compañeras de Chile que la ley de ESI, la ley no habla de género, no dice género. O sea, y que además la ley de ESI tiene un artículo que de alguna manera fue el que posibilitó que saliera, porque en una ley hay que negociar, y eso también muchas veces lo hemos hablado, y hubo un artículo en donde se estableció que las escuelas privadas iban a poder adaptar los contenidos a sus idearios institucionales, bueno, unas afirmaciones que tienen una gran ambigüedad, de la cual se agarraron muchas escuelas privadas para, bueno, para distorsionar la perspectiva de la ESI y siguen haciéndolo. Quiero decir, eh, todo este gran proyecto es un proyecto que surge de la política, que surge de la militancia y que surge también, y también voy a ir cerrando con esto para poder dialogar un poquito con Martín, con las pedagogías críticas, ¿no? Porque las pedagogías críticas lograron mostrar que en la vida cotidiana de las escuelas están ahí las sexualidades, los cuerpos están ahí, y que muchas veces son motivo de padecimiento, de sufrimiento, de violencia, que se reproduce en la desigualdad si no tematizamos a esas formas de violencia y de padecimiento, pero además hubo mucha investigación que mostró cómo los contenidos escolares, las famosas ciencias, que son se autodefinen como objetivas y neutrales, las ciencias y toda la vida cotidiana escolar puede, y en general hace, puede reforzar relaciones patriarcales o cis heteropatriarcales, diríamos hoy, creo que con las personas que estamos acá nos entendemos, o puede ser un espacio de transformación, si hacemos crítica y las cambiamos, ¿no? Entonces, la epistemología, la pedagogía, la vida cotidiana escolar, los vínculos, todas esas dimensiones de la pedagogía forman también parte de lo que la ESI interpela eh, reitero, desde la investigación académica, ¿no? Y solo una frase para dar lugar a la conversación. En el 2006, esa ley fue muy cortita. Esa ley depositó en el Ministerio de Educación de la Nación, Programa Nacional de Educación Sexual Integral, la responsabilidad de desplegar los contenidos, de desplegar cómo tenía que ser en el mundo real, ¿no? Concretamente. A partir de ese momento empezó un gran proceso de producción de materiales, de capacitaciones, pero también de ampliación. Poco a poco la ESI se pensó en aquel momento, que era, diríamos, una ESI pensada un poco para lo que llamamos educación común, quiere decir, no alojaba la reflexión sobre la discapacidad, no alojaba a las personas mayores, no alojaba la educación intercultural, eh, bilingüe. Fue abriéndose y durante todos estos años de desarrollo, y ahora estamos en plena resistencia, pero esa va a ser nuestra batalla, es nuestra batalla desde muchos ámbitos, que es que la ESI vaya cobrando vida en todos los niveles educativos, desde el nivel inicial hasta la universidad, en todas las materias escolares, en todas las modalidades de la educación. Y eso es un proyecto que está en construcción, que no está cerrado y por eso es tan fascinante, porque cada aula, cada institución es un espacio de experimentación, ¿no? Bueno, y en eso estamos experimentando. Así que bueno, ojalá podamos seguir experimentando en instituciones hermanas como son las chilenas, ¿no? Genial, muchas gracias, Graciela. Tengo muchas cosas que preguntarte, porque no todos los días se puede conversar con Graciela Morgade. Em, lo primero que quería plantearte de la realidad chilena, a ver si es que nos puede entregar algunas luces, es que
Yo diría que desde el 2018, que es como la gran ola feminista, la última fuerte que tuvimos, estamos en un proceso de institucionalización de políticas con perspectiva de género, que excede la educación. Pero en el ámbito educativo, lo que toma más fuerza, se posiciona y ha tenido avances más, avances menos, de todas maneras, es la educación no sexista. Sin embargo, la ESI como demanda social, desde los activismos, como mencionaba, desde la transformación de las pedagogías también, queda al margen, queda como una frontera, queda como el pariente que hay que ocultar de la educación no sexista, ¿no? Y eso ha fomentado mucho esta idea de los grupos más conservadores de que las temáticas de género son un caballo de Troya que traen oculto por dentro el tema de la sexualidad, ¿no? Entonces, eso es lo que ha tenido bastante paralizado el debate y más allá de ser una propuesta educativa, termina siendo un elemento de tensión entre las mismas personas que quieren seguir avanzando dentro de los progresismos, ¿no? Bueno, a ver, muchas veces el temor que tienen las derechas en realidad es un temor fundado, porque efectivamente queremos hablar de sexualidad. Entonces, una de las primeras cuestiones que siempre nos proponemos es intentar trabajar, depende obviamente con quién estemos dialogando, cuáles son los fantasmas que se desencadenan cuando decís vamos a hablar sobre las sexualidades. Porque por lo menos lo que pasa en Argentina, depende del nivel educativo, es que va a haber un descontrol y un libertinaje, y entonces vamos a estimular relaciones sexuales coitales tempranas, o que vamos a estimular a que todos se transformen en homosexuales, cosa que nuestro presidente en particular tiene una obsesión, no sé, en particular la homosexualidad y también la transexualidad. Eh, o que, bueno, que finalmente las familias no van a poder controlar, vaya a saber que ahora sí controlan, ¿no? Entonces, ¿cuál es el concepto de sexualidad que tienen las personas con las que estamos dialogando, ¿no? Porque nuestra experiencia es que hablando con familias, inclusive familias como muy resistentes, por supuesto que en lugar de revolearle la ley por la cabeza, que a veces hay que hacerlo, decir, bueno, mira, esto es ley, ¿sabes qué? Bancatela. Pero cuando estamos en una situación educativa o en una situación política de discusión, lo que más conviene es poder entender cómo piensan del otro lado y cómo lo piensan y por qué lo piensan así y poder ir desmontando bueno, que la sexualidad forma parte, es parte de la subjetividad de las personas, o sea, y que si no la incluimos, igual va a estar ahí, igual, igual va a haber experiencias en las que tal vez con menos herramientas, con menos conocimiento, bueno, los niños, las niñas y las niñas pueden quedar en situaciones de violencia, de vulnerabilidad, ¿no? Entonces, es una política de cuidado también la ESI, pero no cuidado porque tenemos miedo de la sexualidad, sino cuidado porque la sexualidad es una fuente de placer y de conocimiento y de proyecto y de deseo, y también es una fuente de dolor y de padecimiento, ¿no? Entonces, bueno, abrir la cuestión, abrir de qué se trata, abrir cuáles son los fantasmas. Obviamente nos vamos a topar con una parte. En Argentina yo creo que es minoritaria, o quiero creer, que es muy minoritaria. No es toda la gente que votó a Milei, por ejemplo. Hay una parte muy minoritaria, pero esa parte muy minoritaria inclusive querría que no vayan a la escuela, por ejemplo, ¿no? Porque están en desacuerdo con que el Estado incida en la educación. O sea, hay una parte muy ultramontana, muy del siglo XIX todavía, de antes de la educación común, obligatoria. Pero la mayor parte de las personas, de las familias, tienden a necesitar a la escuela como una, o sea, que le den una mano con cosas que no saben, que no pueden, que le da vergüenza. Bueno, esa es la gran asociación que creo que tenemos que seguir haciendo, ¿no? Mm, perfecto. Tengo otra pregunta que quizás va más por la línea de la técnica educativa y legislativa. Primero, preguntarte por que tengo entendido que en Argentina el nivel de implementación de la ESI va dependiendo según la provincia, ¿no? Hay cierta autonomía también
y ahí las autoridades locales también tienen harta incidencia. Lo pienso en el caso chileno, donde al parecer la ley pareciera ser un poquito más totalitaria, ¿no? Como no hay dobles interpretaciones según la región, por ejemplo. Entonces, ¿qué contrastes o qué casos son más exitosos que otros que te va dando pistas también de cómo lograron avanzar mejor en algún lugar que en otro? Sí, es una muy buena pregunta porque es una gran diferencia entre nuestros países. Es así que es muy. Nosotros constituimos a mediados del año 2023, viendo cómo venía la mano, el movimiento federal por más ESI, ¿no? Entonces tenemos compañeros de todas las provincias y realmente una heterogeneidad muy grande. Ya había de antes, pero como había un gobierno nacional que, bueno, tenía presupuesto, las provincias reciben presupuesto y entonces hacen las cosas un poco para tener ese presupuesto, en fin, todo lo que sabemos que es la relación entre la nación y las provincias en un país que es federal, esa es la característica, federalismo, ¿no? El sistema educativo depende de cada provincia, las universidades son nacionales. Entonces, en esa dialéctica lo que pasó es que, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires hay una dirección de educación sexual integral en este momento que compró cientos de miles de libros de ESI que está distribuyendo. La provincia de Buenos Aires tiene, piensen, 17 millones de habitantes. La provincia, no la ciudad, la provincia. Es un país adentro del país, ¿no? La provincia de Buenos Aires, el gobernador se llama Axel Kicillof, y compró, les digo, miles y miles de libros que van a las escuelas con el enfoque de la ESI que estoy planteando, de género y derechos humanos. Eh, Ese es un extremo. El otro extremo, diría, es una provincia como una del norte argentino, del noreste, que se llama Misiones, donde la educación sexual está totalmente copada por la educación emocional, que es una escuela que ha venido en los últimos años creciendo y que, para decirlo muy sintéticamente, diría, la educación emocional lo que busca es controlar a las emociones, gestionar a las emociones. ¿Qué busca la ESI? Conectar con las emociones, porque una emoción, por ejemplo, un sentimiento de dolor, es un sentimiento que tiene que ser expresado, porque muchas veces tiene que ver con una situación de violación de un derecho, por ejemplo, ¿no? La ESI dice alojar las emociones, pero no para controlarlas, no para decir, bueno, estoy enojada, entonces, bueno, buscaron desvirtuar el sentido de la ESI con la educación emocional. ¿Se entiende? Entonces tenemos una enorme diversidad. Ahora, esto está transversalizado y eso es lo que nos alienta con la propuesta de la educación sexual integral que desde diplomaturas de las universidades venimos haciendo. Y de hecho, la Universidad Nacional de Misiones fue la primera que hizo una diplomatura de educación sexual integral con enfoque de derechos y género. Entonces, hay una mezcla a nivel territorio y una disputa a nivel territorio que es la que hace que, bueno, 18 años más tarde, con un gobierno muy anti-ESI y anti-agenda de género, bueno, sigamos dialogando con las escuelas, con los equipos, ofreciendo capacitaciones y con personas que las hacen, ¿no? Así que hay una lucha territorial, te diría yo. Perfecto. Y tengo una última pregunta, Graciela, que es un tema que me apasiona muchísimo, que tiene que ver con las brechas generacionales que va la ESI develando y haciendo cada vez más, las va brutalizando de alguna manera, ¿no? Polariza dentro de las familias, dentro de los barrios, los colegios. ¿Cómo es que generaciones más adultas, en el fondo que sabemos que no recibieron educación sexual integral, se van subiendo a este barco cuando ya la ley lo va empezando a exigir o el ambiente cultural te está llevando hacia allá? Mira, te la voy a complejizar más. Probablemente sepan que el conservadurismo a nivel internacional tiene más apoyo entre varones que mujeres, y además entre varones jóvenes, ¿no? O sea, hay algo que está pasando con los varones jóvenes que yo diría que en cierta medida, si pensáramos en mejor o peor, diríamos, bueno, es como peor la situación entre varones jóvenes. Bueno, yo lo planteo en términos de desafío, creo que lo estamos diciendo en muchas actividades que organizamos,
eh, realmente no es una cuestión generacional solamente, ¿no? También hay una cuestión ideológica, hay una cuestión política y económica, ¿no? Entonces, un sistema que excluye, un sistema que te deja fuera, un sistema en el que el Estado no garantiza nada, porque en realidad tampoco el Estado, nosotros venimos de una frustración de un gobierno nacional y popular, que yo misma integré, pero fue una frustración. Entonces, quiero decir, eh, hay un atravesamiento económico y político en la actualidad, post pandemia además, que yo creo que todavía no la tenemos muy bien pensada, que hace que el tema generacional tenga que estar atravesado por estas cuestiones, ¿no? Pero en síntesis, nosotros somos de educación y en particular en las escuelas secundarias, yo siempre digo, están ahí los jóvenes, están ahí, tenemos que poder hablar, tenemos que poder conectar con esas masculinidades que podríamos decir cis heteropatriarcales y entonces qué, bueno, tenemos que poder conectar porque el patriarcado también es violento para esos varones. Y si los varones se sienten fuera del mercado y sienten que todavía tienen que ser los que llevan el dinero a la casa, o sienten que no saben cómo abordar a una chica porque en realidad no saben cómo alojar sus propias emociones, bueno, o se matan, porque los varones se matan. El patriarcado mata, pero mata varones. O sea, tenemos que poder trabajar, y ese es nuestro gran desafío, con esas juventudes y en particular con los varones jóvenes. Para mí es uno de los grandes desafíos de la ESI en la Argentina. Súper. Muchas gracias, Graciela. Solamente te voy a pedir que termines deseándonos en Chile alguna emoción o algún tipo de consigna para continuar. No, yo creo que hay que continuar peleando por la ley. ¿Y qué quiero decir esto? Por ahí lo que se necesita es una ley corta, una ley concisa. La mejor ley no es la que está en el cajón porque es divina, es la que votamos. Entonces, tratar de encontrar los consensos mínimos para poder tener ese paraguas es importante. Y yo creo que más temprano que tarde lo van a lograr. Así que, ánimo. Muchas gracias, Graciela. Te pasaste. Y bueno, le doy ahora el pase al segundo bloque a mi compañera Natalia. Hola, muy buenas Gracias. tardes. Muchas gracias, Graciela, Martín, por esta primera ronda de entrevistas. Muchas gracias también a las personas que están presentes aquí, mucha gente con la que tengo particular afecto y personitas que no conozco, pero que agradezco que están dedicando tiempo hoy a un argumento así de importante dado el contexto emocional, social, político, económico también y todo lo que implica la educación sexual. Tengo el honor entonces de dar el paso y de presentar a Guadalupe Molina. Guadalupe es directora de la Escuela de Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional de Córdoba, doctora en educación, especialista en educación sexual integral, docente investigadora en antropología y educación. Y yo 15 minutitos voy a hablar educativo de la ESI y luego voy a hacer algunas preguntas movilizadoras desde nuestro lugar. ¿Se me quedó pegado o no? ¿Se escuchó lo que dije? ¿Se escuchó bien lo que dije? Súper. Eso. Un poquito, Guadalupe, pero entonces, está el bien. tiempo es tuyo, voy a estarte. Vale. ¿Quieres que te avise cuando te faltan 5 minutitos, por ejemplo, del momento de exposición? Acá me puse, estoy empezando 7:05, así que espero Vamos. respetar el tiempo. Bueno, Muchas antes que gracias. nada, agradecerles esta invitación. Muy contenta también de poder compartir con las colegas eh, de aquí de Argentina y bueno, también con Rosario, que ya hemos compartido algunas otras instancias. Em, y agradecerles la invitación para estos convites que ojalá se reiteren de diálogos entre países, entre experiencias, ¿no? En esto que decía Graciela, bueno, cómo, cómo volver a reafirmar nuestra apuesta por la ESI, pero también cómo volver a reafirmar cada vez que podamos la perspectiva latinoamericana, que nos encuentra con muchos más puntos en común de los que a veces suponemos y con menos barreras de las que nos quieren hacer creer nuestros gobernantes, ¿no? Así que bueno, preparé una cosa y después preparé otra y fue como para de atrás para adelante y de adelante para atrás. Em, sí creo que, bueno, que en todo este tiempo, pensando en el impacto cultural, y yo después decía, bueno, más que en el impacto cultural hay que pensar en el cambio cultural y educativo que significa la ESI.
que claramente se ha dado con sus particularidades en las distintas regiones. Yo no estoy en Buenos Aires, yo estoy en Córdoba. Córdoba es una provincia grande, pujante dentro de Argentina, una provincia del centro, una provincia de mucha agricultura, y también de mucha industria, de una historia, ¿no? También muy pesada, en el sentido de muy significativa para la universidad pública y para la Unión Obrero Estudiantil que tuvimos allá por el Cordobazo. Em, Sin embargo, hay cuestiones como que siguen dando vueltas, ¿no? En esa heterogeneidad, eh, claramente me parece que los distintos contextos nacionales y provinciales han ido permitiendo algunos marcos de mayor o menor legitimación de la ESI, ¿no? Que no está dado solo por los gobiernos de turno, sino por una serie de circunstancias que se van dando también en las distintas regiones, provincias, donde se articulan las iglesias, donde se articulan los medios de comunicación, donde se articulan los movimientos feministas, las organizaciones sociales, junto con los gobiernos de turno. Entonces, en este proceso, yo diría, de cambio cultural y educativo, me gustaría así rapidito puntear 5 cuestiones que tal vez sirvan para pensar la experiencia chilena. La primera es que el objetivo, que efectivamente se ha ido condensando, ¿no? Desde el 2006 a esta parte, pero el objetivo respecto a la ESI debe ser el de máxima, en el sentido no de qué es lo que podemos negociar en un contexto para conseguir un avance, un nuevo mojón donde asentarnos, sino en el sentido de un gran horizonte emancipatorio, ¿no? Eso debe estar como claro y muy bien fundado. No hay medias tintas en lo que yo enuncio como este objetivo, bien apegado a los feminismos, bien apegado a los transfeminismos que últimamente nos están enseñando un montón, y bien apegado a los derechos humanos. El objetivo debe ser el más amplio, el más vasto y el más fuerte posible, ¿no? Y eso tiene que estar claro y tenemos que estar absolutamente convencidos de ello. Lo que no implica que no podamos ir jugando un juego político, pero también un juego social y cultural de cómo ir construyendo el camino hacia ese objetivo. Viene la segunda cuestión, el cambio cultural que implica la ESI, que yo creo que en Argentina efectivamente estamos transitando, es un cambio cultural de lo que una autora a la que yo me referencio mucho, ustedes seguramente conocen, que es Elsie Rodwell, denomina como los cauces culturales profundos. O sea, la ESI se mete con esos cauces culturales profundos que hacen no solo a la vida de la escuela, sino que hacen a la vida social en general y a las concepciones que tenemos sobre la familia, las infancias, el matrimonio, las formas de maternar o de paternar, y que además son cauces culturales profundos que tenemos hecho cuerpo en nosotros mismos, ¿no? En nosotras mismas, en nosotros mismos. Entonces, en ese sentido, reconocernos ahí es darnos pie para 2 cosas. Uno, tener conciencia que, como dice la canción, la lucha es igual igual contra uno mismo, pero además también tenernos alguna consideración, y lo digo entre comillas, que efectivamente es el proceso colectivo el que nos va tramando y nos va salvando de esas disputas y de poder ir en torno a ese objetivo, resquebrajando, horadando, ¿no? Eso que aparece como sentidos y prácticas tan sedimentadas y que tanto cuesta construir. Que no es otra cosa, en términos más teóricos, que diríamos que el cis heteropatriarcado que tenemos pululando todo el tiempo por todos lados, ¿no? De esas formas que son a veces volátiles, ¿no? Pero que tienen esa forma, tienen esa virtud, quiero decir, de reiterarse, reproducirse y en muchos contextos ampliarse. La tercera cuestión, así rapidita, es que claramente la ESI va a contrapelo de la escuela, ¿no? Invita a la escuela a hacerse muchas preguntas. Y cuando yo digo escuela, a veces uno dice, bueno, no es la escuela de niñez, no, puede ser el nivel inicial, primario, secundario, el aula universitaria o incluso otros espacios educativos por fuera del sistema, ¿no? Tenemos muchas experiencias, relevamientos de experiencias que tratan de ser alternativas a la escuela y luego también en algunas cosas quedan como embaucadas en las mismas lógicas escolares. Entonces, cuando yo digo la ESI, en la experiencia, claramente va a contrapelo
de la escuela, es porque digo, le invita a la escuela a hacerse preguntas de por qué tiene esta forma, por qué tiene esta jerarquía, cómo es que se construye este patio, por qué la clase la damos de este modo, por qué solo vemos esta parte en tal asignatura y no vemos otra, por qué las chicas esto, por qué los chicos lo otro, ¿no? Y ahí son generalmente estudiantes, nuestros aliados, para poder muchas veces potenciar esas preguntas, ¿no? Ahí yo creo que una clave para nosotros, desde nuestros distintos roles que podamos estar ocupando en torno a instituciones o espacios educativos, es la capacidad de la escucha, ¿no? Que algo creo que también mencionaba Graciela, y la posibilidad de saber que la injerencia en pequeñas prácticas, en pequeñas decisiones, no es pequeña, ¿no? Hay un proceso muy desafiante que llamamos de institucionalización de la ESI, que bueno, que se juega en distintos planos. Entonces, en algún momento te tiraré la ley por la cabeza, depende con quién esté hablando, ¿no? Y en qué coordenadas me encuentre, que en qué parlamento, y en algunas otras oportunidades deberé comprometerme a fondo con esa posibilidad de comprender cómo al otro le va, eso que le preocupa, eso que no puede, eso que no hace, o ese prejuicio que puede tener arraigado un colectivo, una persona, una institución o incluso nosotros mismos. Las últimas dos cositas rápidas que ya me quedan unos minutos. La cuarta cosa es que la ESI se enseña y se aprende, ¿no? Em, Ahí tal vez sea un poco polémico, pero digo, hay una centralidad eh, yo diría de la función docente, para no hablar de rol, pero hay una centralidad de aquel que se dispone como educador, como educadori, ¿no? Que me parece que hay que atender, ¿no? No, esto no quiere decir que uno corra el eje, ¿no? De reconocer derechos de niñas y niños y adolescentes, reconocer que todos tenemos saberes y conocimientos, reconocer que los docentes también aprenden, que los docentes también deben desaprender cosas para aprender cosas nuevas, pero sí me parece que un proyecto político de ESI debe darle, ¿no? centralidad a esos sujetos que son nuestros aliados principales también en algún punto para motorizar en las instituciones esas transformaciones, ¿no? Ya mencioné a los estudiantes como aliados y potentes explayadores de la ESI, si se me permite, porque están tironeando, están jalando, ¿no? Respecto a todo lo que la ESI puede ampliarse y puede hacer surgir sin que haya sido previsto. Pero claramente hay una centralidad, y tal vez esto sea una deformación profesional de pedagoga, de, de un reconocimiento, diría yo, a esos sujetos adultos que son nuestros docentes, que son nuestros educadores, que son nuestros cuidadores o cuidadoras, y que no solo deben capacitarse, formarse, sino que debemos poder escuchar y debemos poder reconocer. Entre muchas otras cuestiones, y lo digo por las disputas que estamos teniendo también en nuestro país, por la cuestión salarial, ¿no? Em, el último punto para terminar, no sé si claramente, digamos, los destinatarios de la ESI, los sujetos de nuestra ESI, los que enuncian nuestro marco normativo claramente que tienen el derecho a recibir educación sexual integral, esa centralidad tal vez no sea posible en un sentido profundo si no están dadas algunas de estas otras condiciones o puntos anteriores, ¿no? O sea, claramente son nuestros sujetos, son nuestros destinatarios, es lo que más nos interesa, en el sentido de que esos niñes, juventudes pueden crecer libres, pueden crecer sanas, pueden crecer en plenitud, pueden gozar de la vida, puedan tomar sus propias decisiones, ¿sí? Pero eso no se va a dar en el vacío ni se va a dar por arte de magia, sino porque podamos empezar o continuar en este caso, porque creo que tanto ustedes, hermanos y hermanas chilenas, como nosotros estamos en eso, empezar cuáles son las condiciones que hacen posible a aquellos cambios o aquellas proyecciones, sí, volviendo al inicio de un horizonte emancipatorio, y que tienen que ver con esto.
Yo creo que claramente cuando uno piensa en ese cambio y pensamos en los 18 años en que nosotros tenemos educación sexual integral, podemos ir identificando movimientos, ¿no? De cuestiones más individuales a cuestiones más colectivas en la construcción de la ESI, de cuestiones que a veces se centraban más en propuestas áulicas porque este profe es piola o este profe trajo algo, a propuestas que van permeando la vida institucional. Y no me refiero al taller de ESI, sino a un conjunto de iniciativas que se van instalando y que, me animo a decir, no dependen de los dos o tres que muevan la ESI, o no depende solo de eso, ¿no? Sino que depende que podamos ir reconociendo que la ESI está presente y que la ESI ha demostrado, me parece, ser eficaz en la respuesta que puede dar, porque claramente, y si algo hemos ganado en estos 18 años, creo que tiene que ver con que hemos podido ir demostrando que la ESI aloja a la infancia trans, escucha a la niña o a la joven que tiene alguna situación que dirimir en torno a un embarazo, a una relación homoerótica, a un conflicto en su familia. La ESI y la ESI en la escuela sobre todo, que por ahí es lo que más conozco, claramente ha podido ir dando, ¿no? Y dando muestras de esa transformación cultural, de ese cambio. No sé si es un gran impacto, pero creo que sí, mucho de lo que está capitalizado y que hoy es insumo para nuevas luchas, tiene que ver con lo que ya hemos transitado y logrado, ¿no? Por lo menos alimentando ese horizonte. Muchas gracias, Guadalupe, por estos 15 minutos muy puntuales, además de excelentes puntos. Gracias por todo el trabajo que debes haber puesto en esquematizar las ideas, que lo agradezco montones porque a nivel pedagógico también es algo que ayuda a que todas las personas en la sala podamos comprender quizás cosas súper complejas. Y te escuchaba y decía que heavy, qué fuerte es ver que tantos puntos se parecen efectivamente, ¿no? Como Ujú, análisis de lo que estás haciendo pienso que son absolutamente pertinentes a la realidad chilena que está todavía en pañales en relación a lo que ustedes viven, pero que en términos como de cotidianidad, de entramado social, yo siento que se parecen un poco las resistencias, ujú, organizaciones. Se me ocurren un montón de preguntas que hacerte, pero hay una que me parece que con una que podríamos partir. La primera es saber si en algún momento titubeaste, como, no sé si esa palabra existe, como que hiciste un hacia adelante, hacia un atrás, con respecto a esta certeza de que el horizonte tiene que ser el más emancipatorio posible, el más cercano como a esos ideales feministas, transfeministas de derechos humanos, porque también hay muchos momentos en el que desde el trabajo y desde el activismo se nos propone, se nos muestra vías que no parecen como del trabajo más en el trabajo social en vías de, sino que parece como una estrategia de cortar un poquito las alas. Entonces quería saber si en algún momento titubeaste con respecto a bajar las expectativas del límite emancipatorio de este proyecto y si saliste de eso con alguna idea o si siempre lo tuviste clarito, como en ese sentido. No, no sé si siempre lo tuve clarito. Me parece que, bueno, que es fundamental, ¿no? Por eso quiero distinguir entre tener en claro ese objetivo, ¿no? Que creo que compartimos. Uno puede decir un horizonte emancipatorio y uno que dice, bueno, un horizonte de igualdad, un horizonte donde quepan todas las vidas posibles y donde además esas vidas tengan capacidad de autonomía, por lo menos de una expectativa de plenitud, ¿no? Habrá que ver, bueno, en cada colectivo o en cada comunidad, sociedad, eso, qué matices puede tomar, no es el mismo para todos, eso sí es claramente así. Sí titubeo mucho más respecto a cómo se apuesta a eso, cómo se construye ese camino, cómo se construye, ese camino no se construye con tener un objetivo. Ese camino se construye un poco, como decía, generando condiciones para que eso se construya de un modo situado en cada contexto o en cada trama. Entonces, eso sí es mucho más complejo y no puede anticiparse con una receta, ¿no? Uno puede decir, bueno, hay pistas de qué cosas hacer, pensar, decidir hacia ese objetivo y por ahí, bueno, la experiencia acumulada nos va dando algunas otras herramientas.
pero los contextos también nos desafían a pensar herramientas nuevas, ¿no? Tenía ahí muy presente una frase del último videito que ha circulado mucho de Sushi Shock, que dice, tenemos que volver a explicarlo todo de nuevo, ¿no? Y dice, pero uno dice, pero ¿cómo? Si ya estaba, no, no está. Pero entender que la conflictividad social es inherente a la vida, bueno, es decir, estar dispuestos a que las coyunturas te pongan en jaque y a tener que volver a explicarlo todo de nuevo, o tener que volver a escuchar, o tener que volver a preguntar. Esa actitud abierta, abierta a alojar la complejidad y a dar tiempo, porque sin el tiempo tampoco esos procesos son posibles, me parece que va. Sí titubeado con los cómo, creo que no tanto con los objetivos. Muchas gracias por eso. Y en esos cómo, creo que también es una cosa interesante poder explicar o a profundizar con ustedes que llevan más tiempo en esto, es si haces algún análisis de autocrítica que nos pueda ser útil con respecto al rol de la gente que trabaja en educación sexual, em, con respecto a los resultados actuales de polarizaciones, porque bueno, considero yo que igual hay una manipulación, obviamente, pensada por parte de los medios que son antiderechos y que al menos en Chile gobiernan casi todos los medios masivos de comunicación y por lo tanto quienes tenemos la posibilidad, el privilegio de reflexionar sobre esas estrategias de cambio de mentalidades, creo que lo vemos bastante evidente con temas de polarizar a la población con respecto a los discursos de respeto por las identidades trans. Bueno, en este momento en Chile hay un movimiento bastante evidente de fortalecimiento de la xenofobia hacia las personas migrantes que viven en nuestro país. Es como muy claro para mí y podría entonces tirar todos mis dardos contra eso, de hacer que nos parezcamos más polarizadas y nos empecemos a pelear entre nosotras, pisemos palitos de respuestas a veces que nos dejan mal paradas como educadoras sexuales también, que nos juegan muy en contra en términos de prensa, que nos hacen parecer retroceder. Por eso te quería preguntar si ustedes, o tú en particular, puedes compartir con nosotros algún tipo de autocrítica o sugerencia que nos permita como ir avanzando en este cómo, rompiendo alguna de estas polaridades que, al menos desde mi punto de vista, Ujú. gran, fuerte, que dificulta el avance, ¿no? Pensar que somos de bandos distintos, que pensamos distinto, que nos comemos guagua y que las otras personas son estúpidas o malvadas, como creo que es un juego bastante perverso en el que estamos pisando el palito con frecuencia. Sí, sí, comparto. Me parece que hay como dos planos que juegan en simultáneo, ¿no? De la configuración más macro, ¿no? En torno a las posiciones políticas e ideológicas, y que se traduce, bueno, en gobiernos locales, digo, nuestro gobierno nacional, bueno, claramente con esta posición tan antiderecho, ¿no? Por lo menos, bueno, por lo menos en todo, pero por lo menos en todo, pero bueno, particularmente con las cuestiones de géneros y sexualidades en términos muy amplios, pero también respecto a las cuestiones educativas, reconfigura un escenario donde eso que entiendo, si no te entiendo mal, que tiene que ver con cómo reaccionamos ante el otro, ¿no? Nos lo pone mucho más complicado, ¿no? Porque sí habilita un discurso, sí habilita la circulación más fácil, ¿no? De discursos antiderechos también en las instituciones, entre colegas en una escuela, con las familias. Entonces, ya antes a lo mejor no podíamos mencionar la palabra que son infancias trans, o bueno, qué sé yo, temas que pueden ser más complejos, como las situaciones de abuso sexual infantil, qué sé yo. Pero me ha pasado últimamente que a lo mejor no podemos decir ni la palabra ESI en ciertos contextos, en ciertas reuniones familiares, en ciertos encuentros, decís, ay, ¿y qué pasó con la ESI? Bueno, no nos metamos con eso, como si fuera un tema político, a ver si, no sé, somos de Boca o de River, digamos, en Argentina, y no podemos hablar, ¿no? Entonces eso sí me parece que la configuración actual a la que habilita, por ejemplo, el gobierno nacional, nos pone con mucha más facilidad de asumir posiciones reaccionarias. Entonces ahí sí una autocrítica, decir, bueno, cuán atentos debemos estar para ¿no? Para respirar hondo y en todo caso siempre devolver una pregunta. Bueno, ¿y por qué no se puede hablar de eso? Si no entiendo, ¿no? O sea, porque si uno dice, no, no hablemos de decir, ¿por qué no? Sí, yo voy a hablar. Bueno, no, se entiende a veces esa confrontación, aunque no la querramos, nos ve envueltos en la lógica de aquellos que apuntan a esos modos de vinculación y que terminan obturando el proceso colectivo.
Entonces, no hay ESI sin proceso colectivo. Entonces, bueno, veamos cómo lo damos, después veremos sobre qué versa o dónde terminamos. Pero me parece que sí hay una autocrítica, sobre todo a quienes estamos muy así posicionados y militantes, es bueno, no caer en algunas trampas de lógicas de construcción que son improductivas, digamos, en el sentido que nosotros las queremos, ¿no? Sí, muchas gracias por eso. Me encantó la de vuelta de pregunta. Y última, tengo la impresión de que cuando estabas hablando del punto 4 sobre la ESI se enseña y se aprende y el reconocer a quienes lo hacen en su trabajo y hablaste de remuneraciones. Es un tema que me parece muy, muy potente, muy interesante. Sí, mira, cuento una anécdota chiquita. Hace tiempo, y Graciela lo sabe porque lo he compartido alguna vez, estoy como obsesionada en estos contextos tan difíciles, ¿cuál es la agenda propia? ¿No? Entonces lo he conversado con algunos colegas militantes, gente que por ahí no tiene exactamente las mismas inserciones, y me hacían ver algo que a lo mejor uno ya sabe, pero con otra crueldad, digo, en términos del discurso así como desnudo. eh, y que me parece que tenemos que volver a reinstalar como fuerza. En una sociedad empobrecida hay menos chance para la ESI. Con salarios mal pagos hay menos chance para la ESI. Entonces, estas otras cuestiones, se mencionaron algunas ya, vinculadas al ecocidio, pero vinculadas también a la deslegitimación de la educación pública y a la cuestión salarial, una cuestión material fundamental. ¿Qué podemos esperar, pedir, apostar, ¿no? La construcción colectiva de nuestros docentes, maestros, maestras, que sostienen las escuelas públicas, que sostienen la educación pública, y en esto digo pública más allá de la gestión público-privada. ¿Qué podemos hacer si están mal pagos? O si además de un trabajo tienen que ir a buscar otro porque no llegan, o qué pasa con nuestros propios estudiantes de las universidades, que ya no pueden ni venir a clase porque además del trabajo que tenían tienen que buscar otro. Entonces, hay una cuestión del empobrecimiento, de la pobreza, ¿no? Eh, que mucho nos ha, digamos, dentro del campo de la teoría social, cuyo estudio mucho nos ha enseñado, pero que hay que también volver a colocar en relación a la ESI, ¿no? A las condiciones que hacen posible la ESI. Las cuestiones salariales me parece que son centrales. Estás muda, Nati. Gracias por avisarme. Que además eso se suma a que al menos aquí en Chile la mayor parte de las personas que se sensibilizan a formarse y a trabajar en ESI son personas que están cruzadas por otras intersecciones también, en general, ¿no? Como, entonces ahí queda todavía más, porque entonces que la profe que trabaja en esa escuela probablemente es la profe lesbiana o la profe racializada, ¿no? Como que tiene una dificultad con que la escuela siga reproduciendo lo mismo de siempre. Entonces vuelve más pertinente todavía esto que estás diciendo. Muchas gracias, Guadalupe. Se nos acabó nuestro tiempito, pero creo que quedé así y que las personas que te están escuchando seguramente están en la misma. Así es que te agradezco montones y doy el paso a la tercera y última entrevista de esta tarde. Muchas gracias, Nati. Bueno, buenas tardes a todas, todos y todes. Estoy muy contenta de que estemos en esta actividad, además en un mes que es tan importante para nosotras. La ESI ha sido muy relevante también en los últimos 8 de marzo, que ya es pasado mañana, y esperamos seguir haciendo que sea central en las demandas del movimiento feminista. Contenta también de estar con Graciela y Guadalupe, que les tengo mucha admiración por su trabajo de tantos años. Me fijaba en un detalle que no sé si se habían fijado, pero hoy día estamos con Graciela, Guadalupe y Gabriela. Todos su nombre empiezan con la misma letra. No creo que sea coincidencia, y a mí en este caso me toca presentar y conocer también a Gabriela Bar. Ella es trabajadora social, así que me parece además, así le llamamos en Chile, licenciada en trabajo social, magíster en trabajo social también en la Universidad Nacional de Córdoba, doctora en estudios de género y investigadora adjunta en conflicto de género y política. Y particularmente esta tarde también, a propósito de las discusiones que estamos teniendo y sobre todo en el contexto que nos toca vivir no solo como región, yo diría que también a nivel mundial, vamos a hablar de la ESI en tiempos de políticas antigéneros. Gabriela, no sé si te tomas tú misma el tiempo, ¿te acomoda? Si trato, son las y 31, pero si me quieres hacer alguna seña mejor, porque no soy tan ordenada como Wada, que fue tan ordenada para su presentación. Eh, Permiso, voy a sacar acá que está de sonar esto y me distrae. Bueno, yo
me costó bastante pensar la presentación porque es bastante complejo lo que me tocó y decidí un poco enmarcarla dentro de la ESI como una más de las políticas y conquistas de género que tuvimos en la Argentina, ¿no? Porque no fue solamente la ESI, en Argentina hemos conquistado la ley de identidad de género, hemos conquistado la ley de aborto, ¿no? Hemos conquistado la ley contra la violencia de género, bueno, una serie de baterías de políticas que de la mano de los feminismos y de la disidencia sexogenérica o de los movimientos LGTBQI han sido muy importantes en lo que fue llamada la década ganada y que hoy en día podemos hablar de una década que empieza a ser perdida. Lo cual es muy loco porque en muy poco tiempo me estoy dando cuenta que ya llevamos una década de retrocesos de derechos y que no es solamente a nivel argentino, es a nivel global y mundial. Y yo pensaba, bueno, pensar con ustedes cómo llegamos hasta acá, porque ustedes en este momento están con un gobierno que medianamente podríamos llamar progresista, ¿no? O sea, eso es debatible, tiene sus bemoles, tiene sus grises, tiene sus cosas, pero lo podemos llamar así, de ese modo. Por lo menos no están gobernadas por la ultraderecha como estamos nosotros aquí. Ustedes saben que el fenómeno de las ultraderechas, en algunos lugares, algunos autores hablan de neofascismo, posfascismo, liberfascismo, nuevas o extremas derechas. Tiene diferentes nombres de acuerdo al autor que leamos, de acuerdo al énfasis en el cual se pone. Yo prefiero usar el concepto de nuevas y extremas derechas, ¿sí? Porque si bien no son exactamente iguales a las derechas de la Segunda Guerra Mundial, tienen muchos parecidos en algunos aspectos, ¿sí? Y me parece importante pensar primero cómo es que surgen estas nuevas derechas o por qué se fortalecen estas nuevas derechas o cuál es el hito que hace que estas nuevas derechas hoy en día estén a nivel global tan fuertes, ¿no? Porque no es solamente Argentina, es Estados Unidos, es Ucrania, es Europa, ¿no? Es como una epidemia global. Y voy a usar la palabra epidemia porque por la gravedad de lo que significa esto, ¿no? Y entre varios autores, digamos, un mojón muy claro de este ascenso de las nuevas derechas es la crisis del 2008, ¿no? Cuando se produce esa gran crisis a nivel mundial, que implicó no solamente una crisis para los países llamados de primer mundo, sino que para nuestros países fue una crisis de commodity porque tuvimos muchos conflictos para poder seguir exportando materias primas, porque nunca hemos podido salir de ese papel, ¿no? Y mucho menos en este momento histórico, lo cual trajo desempleo, ¿no? Trajo desempleo, trajo precarización laboral, trajo un montón de conflictos socioeconómicos, también puso en evidencia el agotamiento de la globalización, de esa gran promesa que inició en los 90 y que demostró su falsedad, ¿no? De un mundo globalizado que no fue tal, sino que fue una nueva versión de un imperialismo. El cambio tecnológico, ¿no? Los trabajos que empezaron a ser reemplazados por la tecnología y entonces un montón de mano de obra que deja de ser absorbida y empieza a ser reemplazada por esas nuevas tecnologías. En el medio de todo eso se viene un cambio climático enorme, ¿no? Una crisis climática enorme que estamos viviendo y que niega las nuevas derechas, es uno de los mojones, ¿no? Así como niegan todo lo que tiene que ver con los conflictos de género, niegan el cambio climático, es uno de los aspectos clave. Acá en Argentina nuestro presidente es clave en eso. Y la pandemia como un evento traumático que hemos dejado de hablar. Yo lamento mucho que dejemos de hablar porque me parece que tiene una importancia fundamental para pensar lo que estamos hablando hoy también. Y esa pandemia que nos encierra y nos aísla a todos de nuestros hogares, quienes podían, porque muchos tuvieron que seguir trabajando, y eso fue otra grieta social, ¿no? Entre aquellos que podían quedarse en su casa y aquellos que no podían quedarse en su casa, y sobre todo las juventudes en el encierro y arrojadas a lo que son las nuevas redes sociales, ¿no? El fenómeno de las redes sociales, ¿por qué? Porque es el gran instrumento, el gran caballito de batalla de las nuevas extremas derechas, las redes sociales. De hecho, el presidente de Argentina, el presidente de Estados Unidos ganan sobre todo a través de las redes sociales como TikTok, videitos de YouTube. No sé si saben, pero Javier Milei empieza a hacerse conocido primero como panelista de televisión en Animales Sueltos, y también con una característica que comparte con Donald Trump, porque además es un gran imitador, o quiere ser un gran imitador de Donald Trump,
en esto de posicionarse no como un político, sino como una figura outsider que viene por fuera de la política, como un técnico, ¿no? Como un especialista, un economista, que se mete en la política porque no le queda otra, ¿no? Porque dentro de la política son todos una casta de corruptos que no saben lo que hacen. Y dentro de ese panorama, ¿no? Se empiezan a construir grandes enemigos internos y externos en el discurso de las nuevas y extremas derechas. Por un lado, la casta política, ¿no? Que acá en Argentina la figura de la casta es el gran figura con la que Milei también hace su campaña política, que se presenta como todos esos políticos que serían unos fracasados, unos chorros, ¿no? Que son cómplices al mismo tiempo de esos movimientos sociales como los feminismos, los movimientos LGTB, los movimientos ambientalistas, los movimientos raciales, ¿no? Que son los responsables del gasto estatal, la crisis producto del estado de bienestar. Y eso es un aspecto clave, porque discursivamente ellos establecen una relación lineal en la cual los feminismos no solamente vienen, y ahí si tengo tiempo voy a expresar con el tema de la agenda woke y la ideología de género, como los dos grandes también conceptos con los que obstruyen todo lo que tiene que ver con las leyes de género, sino también posicionan a los actores como los movimientos feministas y los movimientos LGTBQI, de movimientos ambientales y antirraciales, como los grandes desfinanciadores del Estado, ¿no? Al mismo tiempo que son desfinanciadores del Estado, son grupos que empiezan a construirse como si fueran privilegiados. Grupos que estuvieron viviendo de la teta del Estado, disculpen ese concepto coloquial, pero es para que me entiendan, que han estado usando del Estado y que han pasado a ser grupos privilegiados, y entonces son también parte de esa élite política que es responsable del desempleo, de la precarización y de las malas condiciones en las que vive el resto de la población, que no es cualquier población. Porque la característica que tienen estas nuevas y extremas derechas, o que pueden llamarse también populismo de derecha, eso está muy en debate, porque hay para quienes no existe, no es posible hablar de populismo de derecha, para mí sí, digamos, tomando los aportes de Nancy Fraser y de Butler, uno podría pensar que el populismo de derecha tiene una característica, ¿no? Construye la idea de que hay dos grandes responsables del malestar social, las élites, donde estarían la casta política, los grupos concentrados Silicon Valley en Estados Unidos, acá serían los políticos, los que están los dueños de las grandes tecnologías, el feminismo, los feminismos blancos, ¿no? Y los LGTB y la diversidad sexual blanca, y por debajo los migrantes, los pobres y los dependientes de los planes sociales, y en el medio el pueblo bien, el argentino de bien, se dice en Argentina, que está en el medio siendo víctima de los de arriba y los de abajo. A ese le hablan las nuevas y extremas derechas y es donde buscan concentrar su fuerza política. Y no solamente allí, sino como decía Graciela Morgade, en las juventudes, en esas juventudes que se encuentran frente a un futuro que ya no promete porque no hay empleo, porque está el cambio climático, porque estamos viviendo todas estas crisis que estábamos mencionando, y que además, y ahí entra el tema específico del género, vivencian los avances del feminismo como una pérdida de privilegios. Se asocia la idea de que los avances del feminismo significan una pérdida de derechos para los varones, ¿no? En lugar de pensarlo como una jaque hacia ciertos privilegios, se piensa como una pérdida de derechos. Y esto tiene que ver con lo que muchos autores, como Michael Kimen en Estados Unidos, por ejemplo, habla de las grandes masas de hombres blancos cabreados, ¿no? Que piensan que su situación de desempleo laboral, su pérdida de relevancia en la familia y demás, tiene que ver con que las feministas nos pasamos tres pueblos, ¿no? O sea, ya tuvimos demasiados derechos y encima queremos más, no tenemos límites en la exigencia de derechos y eso tiene como correlato la pérdida, ¿no? De sus posiciones dentro de la familia, dentro del empleo, etcétera, etcétera. Y ahí entra un nuevo fenómeno también, muy importante, que es la fake news, los discursos de odio y lo que se llama posverdad. Porque todo lo que discursivamente se establece contra los feminismos, si ustedes, por ejemplo, toman, desgraciadamente hay que hacerlo, yo tuve que hacer el ejercicio de analizar el discurso de Milei en Davos, todo lo que se argumenta en contra de la llamada ideología de género, que no solamente viene de la mano de las nuevas y extremas derechas, sino que es confluencia de las iglesias evangélicas y católicas. Esto ya viene siendo arrastrado desde los 90, ¿no?
Ya cuando se sanciona el primer encuentro allá en Cairo, empiezan a aparecer este epíteto de la ideología de género. ¿Por qué? Porque se intenta situar a toda la teoría de género y a todas las luchas de género como si fueran meramente culturales. ¿Por qué? Porque sabemos que en realidad políticas como la ESI, como la identidad de género, como todas las que vienen impulsando el feminismo, no son meramente culturales, sino que son económicas y sociales. Implican una transformación en la estructura social, que es económica y que implica redistribución de recursos y no solamente reconocimiento. Entonces, de manera constante se la está situando en el plano cultural y en el plano cultural se la presenta como una fuerza que viene a adoctrinar, a destruir la familia y a la vez se la va permeando en esto de las fake news y del discurso de odio, ¿no? Fíjense que Milei habló de que los homosexuales eran pedófilos, llegó a ese extremo en el discurso de Davos, a decir que las parejas homosexuales violaban a sus hijos, o sea, llegó a límites de discursos de odio que realmente uno nunca imaginaba que iba a escuchar. Lo van mezclando con discursos científicos, biologicistas y con discursos religiosos, que se van mixturando de manera constante. Entonces, es muy difícil para los movimientos sociales poder contrarrestar esos discursos porque tenés que estar todo el tiempo luchando con esos planos que se entremezclan y que se mixturan. ¿Y qué más para ir cerrando en esto? ¿En qué ata esto? ¿O en qué hace mojón además de lo que dijimos? Además de la pandemia, que significó, como les decía, el aislamiento y la rotura de los lazos sociales, hay algo que a mí me parece muy interesante y que quería traer y mostrarles, que es el último libro de Judith Butler, el que se llama ¿Quién le teme el género? Y que lo recomiendo muchísimo como lectura para pensar esto que pasa, porque ella ahí va a establecer como una serie de pautas, ¿no? De lo psicosocial de esto. Iba a decir, es muy difícil salir a defender socialmente nuestros avances, nuestras conquistas, cuando la población está, como decía Guada, empobrecida, que es un aspecto sumamente importante, desesperada por la supervivencia, ansiosa, hay una epidemia de depresión, de ansiedad frente a estas crisis, hay una sensación de que no hay futuro, ¿no? Y que cuando te dicen que los responsables de esa pérdida de futuro y de esas emociones que te están atravesando y de todo ese aislamiento y de esa fragmentación social la tienen migrantes, feministas, LGTB y esa supuesta casta política. Entonces hay como una promesa de que eliminando esos adversarios que pasan a ser enemigos políticos, uno podría de alguna manera reconstituir un pasado que se presenta como ideal, porque además las nuevas derechas son reaccionarias y tienen un discurso fundacionalista que se llama, ¿no? Donde te dicen que ahora empieza un nuevo momento histórico, pero en realidad ese nuevo momento histórico está anclado en un pasado, ¿no? No hay un futuro en su discurso, es todo el tiempo volver al pasado, es bien reaccionario, es volver a un pasado que es familia heteropatriarcal, ¿no? Mamá, papá, hijitos, es la defensa de la propiedad privada y la vuelta de la religión como obligatoria en las instituciones públicas, ¿no? Ese es el pasado al que nos quieren llevar como promesa de futuro. Entonces, a través de esa discursividad, esa es la promesa de futuro que le venden a la población. Por lo tanto, todo lo que los feminismos plantean se vive como lo que viene a romper y a dividir a la sociedad y a fragmentar a la sociedad, a introducirse en sus familias, a adoctrinar a sus familias, como decía, a querer volver enfermos, se usan para que se recuerden el discurso de Davos, se habla de infección del feminismo, el cáncer del feminismo, ¿no? Esta idea de que es algo contagioso, de que es algo enfermizo, de que es algo que, por lo cual deberíamos aislarnos de las feministas porque nos pueden contagiar, nos pueden enfermar, ¿no? Es todo el tiempo una estrategia de construcción del enemigo que no cesa en los discursos públicos de estas nuevas derechas, ¿no? Que además son nativistas, como decíamos antes, que el nativismo es mucho más que nacionalismo. No es solamente defensa de lo nacional, sino que es del nativo, del que nace acá. Por lo tanto, todo lo que nace acá, pueblo originario, lo no interpretado como nacional, es extranjero y también es cancerígeno, es enfermizo, es preciso de eliminar. Entonces, ¿cómo nos enfrentamos hacia ese desafío?
es lo que estamos en este momento construyendo colectivamente en Argentina, por lo menos, pensando que una de las alternativas principales es romper el aislamiento, por empezar, romper el miedo, porque hay mucho miedo, digamos, en la Argentina lo que hay una persecución constante desde despidos en el Estado, desde persecución a quienes somos feministas, en mi caso, al trabajar como empleada del Estado, tanto como profesora universitaria como investigadora del CONICET, es un blanco, un objetivo del Estado concreto de persecución. Entonces es todo el tiempo tratar de una posición defensiva de la propia posición para poder sobrevivir, pero a la vez buscar estrategias colectivas de defensa de lo que ya no tenemos para no retroceder y tratar de conectar con las personas en alguna de las dimensiones que las compañeras anteriormente fueron mencionando. Pero a mí me parece que en esto de transmitir alguna experiencia, creo que en Chile debiéramos o debieran empezar a pensar en cómo conectar con estas problemáticas que estamos viendo discursivamente de un modo distinto de lo que nosotras hicimos. Y una de las cuestiones que la dejo y ahí cierro es cómo incluir a los varones como actor político en estos debates, porque algo que nosotras tuvimos como los feminismos, y esto es otro campo de mi investigación que llevaría a todo otro debate, es tuvimos como dificultad la interpelación y la incorporación de los varones, y sobre todo de los varones jóvenes, a la fila de los feminismos, y son los que después, posteriormente, tienen discursos de adversarios frente a nuestros avances y conquistas. Entonces ahí hay también pistas para ir pensando. Disculpen lo rápido, pero quería sintetizar un poco algunas de estas cuestiones. Muchas gracias, Gabriela. Me robaste una pregunta con lo último, pero lo voy a retomar después, que es algo que hemos discutido bastante también en nuestros encuentros acá en Chile, pero primero mencionar que Argentina fue en un momento y a nivel latinoamericano y mundial también un puntal en cuando el movimiento feminista se levanta nuevamente y se transforma en un movimiento internacional. La respuesta a eso hoy día también es un fascismo internacional que está coordinado en ciertas características que se van repitiendo en nuestras naciones, que son lo triste, como lo que pasó aquí pasa al lado y así sucesivamente, lo hemos vivido en otro momento en la historia también. Entonces, cuando a propósito de la cita de este libro de Judith Butler, que le tema el género, nosotros podríamos pensar que está todo esto de la pérdida de privilegio y es por lo que juega la derecha para ese voto del varón, del joven, que pasó también en Estados Unidos y en otros lugares del planeta, pero también hay otras cosas detrás de ese temor, no es solo la pérdida de privilegio, porque en sentido estricto siguen teniendo todos los privilegios y nosotras avanzamos muy poco en derecho. Entonces, ¿cuál es ese temor profundo? Y no solo a las mujeres, a las diversidades sexuales, a las disidencias, sino que lo vimos de noticias en Chile cuando salió este documento que después cambiaron sobre las personas en situación de discapacidad, por ejemplo. Es como una vuelta también a pensar un tipo de hombre, tal vez, y no sé, pues cómo lo ven ustedes allá, cómo lo has visto tú también eso. ¿Qué hay en ese temor, en lo profundo? Mira, justo eso es algo que nosotras, bueno, yo participo en un equipo de investigación que trabajamos con grupos de varones. Trabajamos sobre todo justamente porque creemos que las relaciones de género son relaciones y que hemos estado todos estos años muy abocadas en pensar las políticas públicas y en pensar en general el trabajo, sobre todo con la violencia por razones de género centrada en las mujeres, y nos hemos olvidado que el actor varón es central en todo esto y que si no trabajamos con ellos, muy difícilmente podamos desarmar el patriarcado, ¿no? El heteropatriarcado. A mí me parece ahí, Stefanoni es un autor que me parece que ahí tiene algo para aportar también en dividir dos cosas. Él habla de que hay que dividir el patriarcado del machismo, ¿no? Como dos cuestiones que están complementarias, pero que no son lo mismo. El patriarcado como un sistema del pater de familia, ¿no? Que venimos arrastrando desde el siglo XIX en adelante, ¿no? En el caso de quienes hacemos feminismo descoloniales, lo situamos desde la llegada de Colón a nuestra América y la instauración del orden patriarcal en nuestra América, porque nuestros pueblos originarios tenían otras conformaciones, ¿no? Lo cual no quería decir que no existieran patriarcados de baja intensidad, pero no eran patriarcados de alta intensidad como los que vimos ahora. Pero yo creo que el patriarcado lo hemos logrado de alguna manera ir cuestionando, ¿no? A través de todas las luchas históricas que hemos llevado, hay nuevas formas de familia, hay nuevas formas de relaciones, ¿no? De alguna manera hemos tocado el patriarcado.
aunque el Estado sigue siendo patriarcal, y ustedes tienen ahí una canción fundamental en relación a eso con los teorías de Rita Segato sobre eso, el Estado es un Estado patriarcal, digamos, y entonces ese es un límite grande. Pero yo creo que un gran obstáculo, y en esto del género, es el machismo como la práctica cultural social arcaica, que es muy difícil de modificar y que tiene hasta connotaciones inconscientes, ¿no? Que es lo que trabaja Butler en ese libro. Y ella dice que en el género se condensan una serie de miedos inconscientes, prehistóricos, arcaicos, ¿no? Que se han ido condensando a través de esa palabra, de cómo las nuevas derechas y toda la batalla cultural que han dado las iglesias evangélicas, católicas, que no solamente son las facciones de la ultraderecha partidaria, sino que son todos estos actores y sobre todo el Vaticano, ¿no? Que, como les decía, ya antes de los 90 viene con esta idea de la ideología de género como como una doctrina que viene a romper con la familia y a desarmar los vínculos sociales, y lo que presenta es como la idea de que si no hay una familia configurada desde la lógica del patriarcado, hay anomia social, ¿no? Como que nosotras estaríamos ofreciendo una anomia social, una cuestión donde no hay anclaje, y no hay peor sentimiento de pánico para una persona que sentir que no tiene un anclaje, ni familiar, ni laboral, ni vincular, ¿no? Esa sensación de falta de contención, de falta de redes, de sentirse en la nada misma, genera mucho pánico. Entonces yo creo que ahí hay una clave, ¿no? En la idea del género como esa fantasía, porque es una fantasía psicosocial ya a esta altura, de todo lo que nosotros supuestamente vendríamos a producir a través de nuestras teorías, nuestras acciones, nuestras prácticas, cuando en realidad es todo lo contrario, ¿no? Es una teoría social y es un movimiento social que viene a luchar por la igualdad, ¿no? Y por la liberación. Pero fíjense cómo las nuevas derechas tienen muy clara esa diferencia entre liberación y libertad y la marcan todo el tiempo que el género es liberación y lo que ellas buscan es libertad. Libertad como la idea de un sujeto libre que está en esa anomia social, que tiene que velar por sí mismo, frente a la liberación, que es una lucha contra las estructuras sociales opresivas, ¿no? Entonces yo creo que tiene que ver con toda una fantasía respecto a lo que implica a nivel de transformación radical la teoría de género, ¿no? Que eso es real, ¿no? Viene a transformar los cimientos del Estado-Nación. Si no, no hay posibilidad de transformación, ¿no? Ya sea que no estamos pensando en términos de revolución, sino de transformaciones que uno va haciendo a largo plazo, con diferentes políticas, con microprácticas, con prácticas más grandes, con políticas, etcétera. Pero creo que es algo para seguir indagando. Creo que hay pistas en ese libro, que hay pistas en los discursos de los varones, pero me parece que además el fortalecimiento que las mujeres y las disidencias hemos tenido en estos años han implicado límites hacia las prácticas sexoafectivas de los varones también, y eso produce mucho malestar. O sea, es un clásico que los varones, cuando vos estás en los grupos, te digan, yo ahora no sé cómo acercarme a una mujer, o no sé cómo hablarle a una mujer, o no sé, y una le dice, y acércate y háblale, ¿no? Y lo que se transformó es que ya no podés hacer lo que quieras con el cuerpo de la otra, que ya no sos soberano sobre el cuerpo de la otra, ya no te pertenece ese cuerpo. Ese cambio me parece que produce también mucho temor y mucha incertidumbre. Muchas gracias, Graciela. Otra pregunta que pensaba, y antes de decir la otra pregunta, le queríamos pedir también que quizás terminando un poco puedan encender sus cámaras y si alguien quiere también entregar algún elemento, decir algo de esta jornada, yo creo que sería bueno también, así nuestras compañeras argentinas pueden también estar atentas a lo que estamos pensando, a lo que nos pasa con esta discusión, así que le hacemos esa invitación también a encender sus camaritas, a levantar la mano. Tenemos poco tiempo, pero podemos hacer algo con eso. Y a propósito de eso, Gabriela, hay una cuestión en la que yo creo que coincidimos malamente con los fascismos, es que tanto quienes creemos en educación emancipadora como la gente que cree en educación que más bien es castradora, coincidimos en que la educación es un espacio de transformación y un espacio importante de poder también, si no, no les importaría, digamos. Y no estarían ahí disputándolo. El Sí, pero problema es espera que que se conecte todo.
Perdón, que alguien prendió su micrófono. Y ahí hay una cuestión. Rosario Ya está así. muteada. Sí, es que me habían pedido como, parece que cerraron A todos ver, los de micrófonos. escanear. Ahí está. Gabriela Zapino, ¿puedes cerrar? Ahí está. Eh, bueno, me perdí un poco, pero lo que quería decir era que, a propósito de eso, la ESI se transformó también en Argentina algo transformador dentro del campo educativo y quizás sea interesante también escuchar cómo lo ves tú en esa transformación, quizás Gabriel y Guadalupe que están más ahí adentro de la educación, cómo eso tuvo algún impacto, que sí lo tuvo en la sociedad argentina y cómo se ve también eso hoy día en este espacio de donde estás despojando Dos. a lugares donde se establecía la educación sexual integral de toda su capacidad y su poder, y cómo eso también va permeando la lucha en general de los feminismos y las disidencias. Gabriela, ¿sí? Dale. ¿Voy yo? Pero pensé que iba a contestar Guada, que quizás está más permeada Yo te de los decía impactos. desde afuera, justamente por eso. No desde como tú lo ves, como lo podría ver otra persona, quizás. Sí. Yo, particularmente a mí, la ESI me interesa en el aspecto que menos contempla la ley, ¿no? Que tiene que ver con los espacios no formales, ¿no? Que es algo que ahí quizá Guada puede también contar un poco. La ESI como práctica en los espacios no formales me parece un aspecto central y en el campo universitario también, porque no está contemplado en la ley que esto se tenga que implementar en la universidad, por ejemplo, y yo como profesora universitaria considero que eso es una deuda pendiente enorme, ¿no? En la universidad no lo estamos trabajando y me parece que es muy más que necesario trabajar la educación sexual integral en la universidad. Pero a mí me parece que como potencia y en eso también como posibilidad de resistencia en estos contextos, yo creo que los espacios no formales, digamos, en los comedores populares, en las ollas populares, en los movimientos de base, en los territorios, ir atravesando la ley, ¿no? Ir pudiendo discutir estos temas que no tienen que ver solamente, como se suele asociar, con discutir la sexualidad en términos de genitalidad o biológico, sino que tiene que ver con la identidad de género, tiene que ver con la autopercepción de género, tiene que ver con las relaciones de género, tiene que ver con todos estos debates, me parece central, ¿no? Porque eh, es muy difícil en este contexto para mí seguir pensando en el Estado, en este contexto, digo, particular, como un actor relevante para la implementación de la ESI, ¿no? Sobre todo, por ejemplo, para darles un ejemplo, en la ciudad de Buenos Aires se retiraron todos los materiales de ESI que estaban disponibles, ¿sí? Y estuvieron contratando una asociación civil que los asesoraba, cuyo método anticonceptivo que recomendaba era la atención sexual en la juventud. ¿Sí? O sea, ese era uno de sus lineamientos. Entonces, estamos en esa situación. Por tanto, para mí las mayores resistencias y las formas en que podemos ver esos cambios es en las organizaciones sociales. Y ahí hay que hacer una articulación muy fuerte entre asociaciones civiles, movimientos sociales y actores educativos, ¿no? Las profes aliadas en cada uno de los espacios, los actores aliados que vamos teniendo y que podemos ir armando coaliciones para poder sostener esto y por supuesto ganar la calle, porque si bien la disputa dentro de las redes sociales es importante, yo creo que ahí nosotros tenemos la de perder, ¿no? Porque la derecha nos lleva años luz y de hecho es dueña de esas redes sociales que nosotras intentamos. Digamos, los hombres blancos poderosos son los dueños de las redes sociales que nosotros como X, estoy pensando, como que se utilizan hoy en día. Entonces, a veces las herramientas del amo no sirven para desarmar la casa del amo. Entonces yo creo que hay que volver a ganar la calle, yo creo que la estrategia comunitaria es central en eso y la apelación también a las juventudes. Creo que hay que volver a ganar, interpelar a los jóvenes. No podemos dejarle a los jóvenes a las nuevas derechas y es algo que se ve cada día más en la Argentina, ese volcarse de las juventudes a las nuevas derechas. Pero también porque creo que nos falta propuesta de futuro. Y creo que la ESI es una propuesta de futuro. Entonces es un discurso que nos puede servir en ese sentido, ¿no? Por ahí lo estaría viendo. No sé si quiere. Guadalupe. Sí, no,
Nosotros en la diplomatura en ESI que tenemos en Córdoba, la verdad que nos ha sorprendido eh, el interés de quienes no están en espacios escolares y se suman, o porque están en espacios de gestión o en equipos técnicos, en ministerios, incluso en municipios más pequeños, o porque están en otros espacios, en clubes de fútbol, por ejemplo. Eso ha sido muy, muy interesante porque se han producido diálogos e intercambios entre quienes están en espacios escolares y entre quienes no están. Y ha sido un descubrimiento para quienes asistían de decir, mira, la ESI puede ponerse a jugar en muchos otros espacios, ¿no? Entonces, me parece que ahí hay una potencialidad de algo también que se va conquistando, que es muy interesante. Y también, por ejemplo, hemos tenido muchos cursantes de la diplomatura que son estudiantes o docentes universitarios, que se están formando para profesores. Como dice Gaby, em, la ley no se mete, por decir así, con el sistema universitario nacional. Sin embargo, las universidades forman profesores de lengua, de literatura, de matemática, de biología, de historia, de inglés, de lo que sea. Entonces, ¿cómo esos profes van a ir a laburar a las escuelas si no tienen ESI? Entonces, bueno, sí se van generando otros espacios eh, que me parece que son potentes. eh, y hay algo que sí me queda ahí como un pendiente en esto que yo decía en el proceso de institucionalización de la ESI. Sí creo que nos falta, por ejemplo, mucho en las universidades para poder dictar algunas normativas, resoluciones, ordenanzas que digan, ya lo vamos a hacer, porque lo tenemos, por lo menos está dando vuelta la idea, que diga que los profesorados universitarios deben formar en ESI. Y no hace falta que genere una materia o un seminario que se llame ESI. Hace falta justamente que la transversalidad, hay tres palabritas claves, ¿no? La de la transversalidad, la de la interseccionalidad y de la intersectorialidad, ¿no? Digo, son palabras claves que hacen a la ESI, a la construcción de la ESI y a expandir esas potencialidades que la ESI tiene, ¿no? No sé si respondo, es como la experiencia que me parece que se van abriendo otras cosas o empezamos a ver cosas que antes en los procesos formativos no encontrábamos. Muchas gracias, Guadalupe. Quisiéramos entonces abrir este espacio para dar algunas palabras cortitas. Quien quiera comenzar puede levantar su mano vía Zoom o solo abrir su micrófono. ¿Alguien le gustaría comenzar? Puedes comenzar, como ayer. Hola, bueno, le hablo desde acá de Temuco, del sur de Chile. Está lloviendo, de hecho la primera gran lluvia, ya estamos a la altura de Neuquén. Contarles, bueno, como agradecida del espacio, de la organización también, de escuchar esta experiencia y contarles también que, bueno, hace unos años, el 2020-21, tomé esa diplomatura de la UBA que se daba online y ahí estaba Graciela Morgade también, bueno, direccionando esa diplomatura. Y viviendo en ese año, nosotras vivíamos en Catamarca, en el norte. Entonces iniciamos este proyecto transitando la ESI, viviendo en un auto, adentro de un auto empezamos a llevar talleres de educación sexual integral a las provincias de Catamarca, Salta, Jujuy, por 3 años más o menos. Se hablaba como de territorializar la ESI y en ese sentido también llevamos como una ESI de colonial, de un sentido como también tomando en consideración que estábamos en territorio de Aguita, Coya, Guaraní. Después nos fuimos a Bolivia, hicimos también talleres de ESI allá. Eh, y ahora estamos volviendo a territorio, estamos acá en Gualmapu, en territorio mapuche, y también intentando igual llevar la ESI a diferentes espacios en los que se puede. Y como que siento que nos vamos un poco con, o sea, lo que vamos llevando es esto, como que no, más allá de las leyes que existan, siempre hay algo, digamos, algún como algo legal o algún boletín o alguna cosa que se ha podido como ir ganando en cada uno de los países de Latinoamérica que hablan de poder llevar la ESI a las escuelas o al espacio formativo que nos van dando como la herramienta como legal para poder hacerlo.
Y en ese sentido nosotros venimos trabajando mucho con las comunidades originarias, como también desde ahí desmitificando igual también desde dónde vienen como esos orígenes, ¿no? Como esos orígenes del odio igual, como desde dónde se van como generando ese odio a la diversidad, ese odio a la sexualidad, a hablarlo, digamos, también. Y se va fortaleciendo un poco esta idea de la cultura occidental, como es eso, digamos, como que desde ahí viene ese odio, o sea, desde ahí es desde donde se promueve también esa idea de odiar a un enemigo, digamos, como odiar a los pueblos originarios, odiar a las diversidades, odiar a las mujeres, odiar a la tierra, ¿cierto? Como territorio, a la feminidad en general también. Entonces eso es como el aprendizaje que quería compartir también, porque igual es como ha sido en estos años, llevando como la ESI a todos estos territorios, Catamarca, Salta, Jujuy, Bolivia, y ahora estamos acá en Temuco. Somos una colectiva de dos compañeras trans, travestis, y bueno, dándolo todo igual, porque más allá de lo que se venga, nos fortalecemos con las comunidades en las que estamos siempre. Eh, Así que, bueno, un abrazo para todas y sobre todo para pasado mañana. Muchas gracias por compartir tu experiencia. ¿Alguien más quisiera comentar algo, compartir en esta sesión? ¿Sí? ¿Alguien por ahí? Podemos usar un palo blanco. La Pilar. De hecho, yo iba a decir, Pilar, ¿podría? Ay, compañera, transmisión de pensamiento, pero mira, bueno, primero agradecer a las compañeras argentinas eh, lo que han presentado. Yo estoy en una mezcla entre el temor y la valentía, que en realidad esa es parte de mi ADN, pero como profesora y como cuando yo veo el trabajo también en los 20 años que llevo haciendo clases en la universidad, también concuerdo con lo que decían las compañeras, que también los chicos y las chicas en las clases muchas veces nos adelantan. A mí me pasó que el año pasado me parece alguien me dijo que era amarilla. Yo quedé sorprendida porque yo pensaba que era roja, fulgurante así, pero resplandeciente de rojo, pero me dijo amarilla y me quedé pensando que entre la lógica de las nuevas generaciones hay también una ruptura más violenta de esto que enquilosa y que te atrapa en discursos más, no sé, en discursos más tradicionales. Entonces, yo creo que es más fácil en las universidades hacer importantes rupturas cuando son universidades que lo permiten, como en la que yo estoy trabajando ahora. Em, Mi preocupación es, y con lo que les he escuchado y lo que vemos acá en Chile, también tiene que ver con el tema de la educación. Porque obviamente los grandes cambios que una sociedad se hace en el derecho, en la justicia, etcétera, etcétera, es la educación. Y en nuestras universidades hay muchos proyectos que a veces tienen que ver con académicos que están ahí, etcétera, etcétera. Pero por ahora los estándares de formación inicial docente no incorporaron el tema de educación sexual integral, incorporaron otras cosas que son importantes, ¿no? O sea, los estándares docentes, por ejemplo, que las universidades que forman profesores deben dar cumplimiento, más allá de lo disciplinar, sí incorporaron algunas cosas que son importantes, el tema de justicia, memoria, etcétera, interculturalidad, bueno, estoy pensando en hartas situaciones, pero no pusieron esta. Entonces, hay un debe ahí importante y que no se va a cambiar porque como las universidades son evaluadas para su acreditación de acuerdo a los parámetros de los estándares de formación inicial docente, quedamos siempre cojeando ahí en ese sentido. ¿Dónde hacemos el avance en los colegas y todos los compañeros que hacen docencia y que cuando cierran la puerta de su clase en distintas universidades abren los espacios que nos van motivando en nuestras propias vidas y compromisos a cada uno? Pero, pero claro, tampoco se nos ve fácil. Yo de verdad les quiero decir que a mí el presidente que ustedes tienen, yo jamás hubiera pensado que en Argentina hubiera salido, jamás.
habría apostado mi vida de que me iba a salir cuando yo he valorado siempre a toda la que conozco, amantes de la lectura, estas librerías que uno va a Argentina a sentarse toda una noche y que era una belleza que aquí no teníamos, valorar todo el desarrollo cultural. Entonces, claro, cuando escucho a Gabriela, por ejemplo, me suena el tema de todas estas generaciones jóvenes que van quedando aparte. Y yo creo que también desde el mundo feminista tenemos que hacernos un poco cargo de haber dejado de lado a los chiquillos, ¿no es cierto? Como ustedes decían, los varones jóvenes. Yo solo quisiera contar que cuando tuvimos las tomas feministas en la universidad, yo trabajaba en la Universidad Diego Portal en ese momento, era la directora de carrera, y las chiquillas, las chicas que tenían las tomas, impedían el ingreso de las personas trans a la toma feminista. Eso solamente lo vi en la universidad, sino en muchas universidades en las que el trabajo hoy día también, que es la UMCE, que es la Universidad Metropolitana de la Educación, no los dejaban entrar y el argumento era, porque yo fui a defender y a enojarme un poco con ella, era que habían vivido, a las chicas trans, ¿no? Que habían vivido mucho tiempo con el poder de haber sido varones. Yo encontré descabellado el tema. Cuando aquí en Chile tuvimos una marcha feminista inmensa, no dejaron la marcha que participaran hombres. Entonces, de repente se nos pasa a muchos pueblos en una no sé, efervescencia de lo que creemos. Lo he vivido en mi vida muchas veces, así que no estoy haciendo una crítica alejada de mi propia experiencia, pero también yo creo que tenemos que aprender de que las sociedades se construyen en conjunto y se camina en conjunto y se avanzan en conjunto y se valora a todos y todas más allá de sus diferencias, ¿no? No solo en la expresión amorosa, sexoafectiva, sino en las diferencias, no sé, pueblos originarios, que yo creo que estamos aprendiendo también, diversidades de todo tipo. Entonces, sí, yo creo que el escucharlas a ustedes da como en esperanza que hay que seguir luchando entonces en tu propia vereda y en tu propio espacio. Y quizás eso es lo que nosotros soñamos con los chiquillos fundadores de Fundación ESI, que soñaron en esta posibilidad y que a pesar que los tiempos no son tan favorables y son de riesgo político, nos convencieron de que había que seguir tomando las banderas de lucha y de posibles cambios, ¿no? Quiero Gracias. agradecerles de nuevo porque creo que me llené un poquito más de ánimo y de esperanza. Sí, y a propósito de eso que dice la Pilar, está también la propuesta de Richard, una gran propuesta en este momento en el chat, a propósito de que la educación sexual integral fue una promesa presidencial y que este es el último año de gobierno del presidente Gabriel Boric, también por contar con una carta que le recuerde que era un compromiso, que queda un año y que como dice Chile necesita ESI, quieren ser la última generación que no tuvo educación sexual integral en la escuela. Martín. Sí, que me puse un poco nervioso porque el ambiente está súper decadente, ¿no? Como que nos estamos preparando como para que nos pase en Chile lo que pasó en Argentina. Yo creo que esa es como la sensación de este año, que también es un año electoral. Eh, y estaba pensando, bueno, como cuál ha sido la dicotomía valórica dentro de las elecciones para enfrentar al fascismo, ¿no? Ha sido como esto, esperanzas versus miedo, ¿no? El recuperar de dónde venimos y que no nos vengan a ofrecer como este retroceso como si fuese la única salida. Y estaba pensando quizás como cuál es la diferencia de la ESI con otras demandas de los feminismos, los progresismos que se han proliferado, es que sí tienen una invitación a un futuro mejor, pues, ¿no? A pensar un futuro más igualitario, más justo, una sociedad más inclusiva, eh, o a reparar todo eso que no tuvimos, cuando, por el contrario, creo que la ESI se inserta dentro del debate nacional público como una develación de todo lo que venimos haciendo mal. Yo creo que en eso hemos fallado también, ya que estamos en modo autocrítica. eh, un poco viene a dejar en evidencia que el Estado no se la puede con políticas intersectoriales. No lo ha podido antes, menos lo va a hacer ahora con un tema sensible. Viene a dejar en evidencia la degradación de la alianza familia-escuela, ¿no? Como ya llegamos tarde al bullying, ya llegamos tarde al uso de las tecnologías, ya llegamos tarde en ponernos de acuerdo con
el consejo de curso, ¿no? Una hora que nunca Chile en su historia, o sea, en los 30 años de recuperar la democracia, ha sabido ocupar bien, mucho menos ahora lo va a hacer para ponernos a discutir de sexo. Po. Entonces es como, eso es lo triste, ¿no? Como que venimos a hacer una propuesta que ya está muy pasada frente a todo lo que ya no hemos sabido lograr cuando debimos hacerlo, ¿no? Eh, entonces, como creo yo, como una pista de lo que podríamos empezar a enmendar o posicionar de mejor manera, eh, creo que hay nuevas alianzas que sí podemos empezar a atender. Creo que hay un sector importante de la población que vivió de manera conservadora durante décadas y hoy en día se está dando cuenta que no está dispuesta a un ofertón libertario o un ofertón ultrapatriota. Eh, Creo que sí, sobre todo en personas mayores, sí se dan cuenta que como están viviendo ahora es mejor a como vivían antes, donde pueden tener aprensiones muy legítimas a la educación sexual integral, pero no están dispuestas a que venga alguien a prohibírselas, por ejemplo, o a clausurar debates democráticos. Esas personas no militan con nosotros, no tienen las mismas sensibilidades que nosotros, pero también son sujetos sexuados, que viven el mismo sistema que nosotros. Y creo que podemos empezar a conectar con esa narrativa, ¿no? Como de la reconversión eh, de quienes han visto todos estos debates desde la distancia, no se la bancan toda, pero no están dispuestos que alguien venga desde la extrema derecha a sancionarles, ¿no? Eh, y no sé dónde están esas personas, ¿no? Porque quizás no son tan visibles dentro del debate público, no están en las universidades, no están en los debates televisivos, pero creo que sí podemos ir a llegar a ese público, ¿no? Que probablemente es como lo que acá suelen llamar de manera muy clasista, pero lo voy a citar como la señora Juanita, ¿no? La señora Juanita que quizás no es feminista, pero sí le va a dar rabia ver a un ultraconservador dictándole qué tiene que hacer. Y esas son nuevas alianzas que creo que le pueden dar como un toque más esperanzador a este cierre, ¿no? Y más uno enorme a lo que dijo Richard, creo que es momento de juntar firmas, así que van a recibir un correo pronto para ver cómo lo hacemos. ¿Alguien más quisiera decir algo? Guadalupe, sí. No, a mí me parece que bueno, esto último de lo que trae Martín, me parece que es importante, ¿no? Se me cruzaban varias cuestiones, no sé si han leído o releído, porque ya es viejo, Pedagogía y la Esperanza de Pablo Freire. Dice Freire que, bueno, que que la esperanza no es boba, porque no es una pura espera o algo así, pero hay que elaborarla y se reivindican respecto a esa idea, ¿no? Eh, Algo que también en otro sentido me parece que dice Dora Barrancos, ¿no? Como que cuando hay panoramas sombríos como feministas o transfeministas no nos podemos dar el lujo de ser pesimistas, ¿no? Porque sería achicar también nuestro propio foco. Entonces, cuando uno abre un poco el zoom con el que miramos el mundo y nuestros alrededores, bueno, eh, no estamos, estamos en posiciones jodidas, pero hay otros que están mucho más jodidos que nosotros, entonces me parece que estas posibilidades de generar de red, de contar unos con otros, me parece que es importante y que ahí la apuesta y la esperanza que también los feminismos nos han traído, ¿no? O esto que decía, me acuerdo, no sé si era Loana Bersky, capaz que sabe mejor la Gaby, como que en un mundo de gusano un privilegio ser una mariposa. Bueno, hay que agarrarse de esas cuestiones, ¿no? Hay que mirar un poco más en perspectiva, en proyectiva, en el tiempo y en el espacio y, bueno, rejuntar fuerzas. Por supuesto que está bueno también reconocer las limitaciones, pero me parece que, bueno, que va por ahí, que tienen mucho que hemos aprendido mucho de ustedes también, ¿no? Con sus movimientos feministas, con sus reivindicaciones, con las posibilidades que tengan un gobierno como el que tienen, y esperemos que el próximo no sea mileísta, ni libertario, ni nada de esas cosas, por favor. Hay otras señales en América Latina de que, bueno, de que hay otras posibilidades, ¿no? No nos toca a los argentinos en este momento, pero bueno. Ya volverá. ¿No? Sí, veremos. Osías, Hola, ahí voy a prender la cámara. Hola, ¿qué tal? Agradezco un montón, bueno, todas las conversaciones y las lecturas que vienen compartiendo desde Argentina.
Yo soy de ese territorio y me moví a Chile hace unos años. Y me parece súper interesante escucharles, lo agradezco un montón. Y quiero rescatar como algo que decían en el final, que tiene que ver con los espacios de la ESI por fuera de las instituciones, como espacios también de posibilitar seguir esa resistencia, digamos, ¿no? En momentos donde los estados se ponen muy de derecha, y creo que es una reflexión que a mí me ayuda mucho a seguir pensando como la situación territorial de este lado de la cordillera frente a, bueno, un año electoral y la posibilidad del ascenso de la derecha o de la ultraderecha de este lado también. Pienso que esos espacios por fuera de lo institucional son espacios de resistencia también, y donde se puede seguir trabajando, donde se puede seguir pensando la ESI, y donde se puede también tener una incidencia social y política súper grande, más allá de lo que sucede dentro de las instituciones y también de lo que sucede dentro de los recintos estatales que dictan las leyes, ¿no? Como además de eso, también seguir trabajando en los espacios por fuera de las instituciones me parece trincheras de luchas súper fuertes y súper necesarias de revalorizar. Así que agradezco un montón también que se haya traído como esa reflexión. Eso, muchas gracias. Muchas gracias por tu palabra. Natalia, ¿sí? ¿Quieres decir algo? ¿No? Ya, sí, Martín, cortito, como cortito, dale. que mi idea que igual he estado harto últimamente pensando en la educación sexual también de las personas adultas como un proceso que podría tener una forma más rápida de correr, con menos resistencia, si se metaforizara como un proceso de embellecimiento similar al ir a la estetista, a la peluquería, a sacarse los bigotes persistentes, como a todas esas cosas que son más, que tienen que ver con un cotidiano, un constante, una necesidad que no se acaba, porque siento que a veces sacarle la visión de trascendencia que inevitablemente tenemos, dado todos los años de activismo que llevamos pensando en que sea derecho, en que ocurra, que perdemos de vista que no es algo que tiene que ocurrir una vez, nomás, ¿no? Como no tenemos que lograr que ocurra una vez, sino que tenemos que lograr que pueda ser validado, rentable, sostenible el trabajo de poder acompañar a otras personas en sus desafíos constantes de sexualidad, que ojalá sean infinitos y que no se acaben nunca, y que podamos ser artífices de que eso sea placentero también, incluso para quienes trabajan en eso. Entonces, a veces pienso que igual hay una parte de nosotras que está capturada como en esta lucha, que deberíamos soltarla y darle nomás, como si igual avanzar en hacerlo, ¿no? En hacer educación sexual, buscar que no sea precaria para que no tenga que costarnos sobre las vidas personales, pero como si logramos que no sea precaria, deberíamos simplemente avanzar, como que a veces me canso igual de estar pidiendo tanto permiso, tengo muchas heridas como de esperanzas políticas, como chao, vamos a otro tipo de acciones como más vacunas sociales en ese sentido. Ojalá que este año sea clave en eso, como de motivarnos a retomarnos de las manitos para ese trabajo que presencial, que va un poquito más en esa línea. Eso quería decir. Martín, para ir cerrando. Uy, no tengo un cierre. No me imaginé durante el día que iba a tener que cerrar el espacio. No, nada, pues ya está todo dicho. Yo creo que muchísimas gracias. No sé en qué Voy a momento tomar una agarró fotito al final. eso. Tocó una foto. Sí, tengo que cambiar la vista. No, quería decir que qué increíble esto, como estando a una cordillera de distancia también se nos abren nuevas posibilidades, ideas, ¿no? Como estamos relativamente cerca y no perdamos también estos diálogos, claro. No son tan fáciles de tener, pero si es que podemos seguir organizándonos, démosle. Eso, voy a tomar pantallazos, así que Quienes sí. puedan eso, abrir su camarita. Ujú. Hola, hola, hola. Eso, hola. Eh, Estamos, para que pongan su mejor sonrisa.
Voy. 1, 2, 3. Bien. Y me falta la segunda página de caras. Ya. 1, 2, 3. Súper. Estamos. Muchas Hoy muchas gracias. gracias a la invitada Guadalupe, Gabriela, Graciela se fue, pero también Rosario, Natalia y a todos los asistentes. Tenemos base de datos, pues quedaron sus correos con las inscripciones, así que las nuevas ideas que vayan saliendo e invitaciones van a llegar también por ahí. Muchas Bueno, gracias. muchas gracias, un placer. Bien, chao. Chao, chao. La próxima presencial. Eh, Eso. Sí, sí, se viene, se viene. sí, Ya voy, en cualquier momento, ¿eh? va a Muy llegar Nos bien, vemos. invitación. todas felices. Itinerante, como contaron ahí desde el territorio de Aguita, Pei, ¿cómo se pronuncia? Peimayén. Interesante ese proyecto. Besitos. Adiós. Chau, 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 chau.